¿Qué es lo que frena a una persona a la hora de cometer un acto violento? ¿Tenemos dentro una especie de interruptor que nos impide hacer daño a los demás? Pues la psicología lleva décadas buscando respuestas dentro de la mente del agresor, y lo que ha encontrado es, la verdad, fascinante. La pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es precisamente esa. ¿Qué es lo que detiene el comportamiento violento? Y no hablamos solo de leyes o de castigos, no. Hablamos de un mecanismo interno, algo que está dentro de nuestra propia psicología. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. La idea principal es que existe una especie de interruptor psicológico, un mecanismo que, según cómo esté, puede o bien facilitar o bien inhibir un acto agresivo. Vamos a ver qué es exactamente y cómo funciona. Y ojo, que esto no es ninguna pregunta nueva, ¿eh? La psicología lleva muchísimo tiempo detrás de ese interruptor de apagado interno de la violencia. Es una de las grandes incógnitas para entender la conducta humana y, sobre todo, para poder cambiarla. Y la respuesta a esa gran pregunta parece que gira en torno a un concepto que nos suena a todos, pero que es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Vamos a desgranar qué es de verdad la empatía. En esencia, la empatía es la capacidad de entender o incluso de sentir lo que otra persona está viviendo, pero, y esto es clave, desde su punto de vista. O sea, no es solo sentir pena, es meterse en los zapatos del otro a un nivel mucho más profundo. Ahora, lo interesante de la empatía es que, históricamente, ha habido un debate tremendo. Por un lado estaba el enfoque cognitivo, que la veía como algo mental, entiendo lo que sientes, y por otro el enfoque afectivo, que la veía como algo emocional, siento lo que sientes. La eterna duda, ¿es cosa de la cabeza o del corazón? Pues bien, la psicología moderna nos dice que es las dos cosas. El modelo más aceptado hoy en día, el de Davis, junta las dos ideas y divide la empatía en 4 partes. A ver. La toma de perspectiva, que sería la parte cognitiva, la fantasía, que es esa capacidad de ponernos en la piel de personajes de ficción, la preocupación empática, que es el sentimiento de compasión, el que mal lo está pasando, y la angustia personal, que es cuando el malestar del otro te afecta a ti directamente. Vale, y ahora vamos a ver cómo todo este mecanismo tan complejo funciona como un verdadero freno para la violencia. Aquí es donde todas las piezas empiezan a encajar. Esta cita, sacada de los estudios, es potentísima. Lo que nos está diciendo, básicamente, es que la falta de empatía le permite al agresor desconectar por completo de su víctima. Le da permiso para ignorar su sufrimiento y, lo que es crucial, para no sentir culpa. La empatía es lo que nos conecta al dolor de los demás. Sin ella, esa conexión se rompe. Así que la conclusión es bastante clara, ¿no? La investigación psicológica ha encontrado una relación directa y negativa. Cuanta más empatía, menos agresión. Es como una balanza. Si una sube, la otra, por lo general, baja. ¿Y cómo pasa esto dentro de nuestra cabeza? Pues funciona más o menos así. Primero, vemos que alguien lo está pasando mal. Eso activa nuestra respuesta empática, tanto la parte de entenderlo como la de sentirlo. Y esa respuesta, a su vez, nos motiva a parar, a inhibir cualquier cosa que estemos haciendo que pueda causar más daño. Es un freno casi instintivo. Y claro, esto explica perfectamente por qué la empatía es tan importante para entender algo como la psicopatía. En las personas con rasgos psicopáticos, este freno empático muchas veces está estropeado o directamente no existe. Y eso explica en parte por qué pueden cometer actos terribles sin sentir ningún remordimiento. Muy bien, si la empatía es tan importante, ¿se puede medir? ¿Cómo lo hacen? Pasemos a la parte más práctica, a ver cómo los psicólogos evalúan esta conexión entre personas, porque no es algo que se quede en el aire, ¿no? Hay herramientas, test psicométricos, diseñados para medirla. Entre los más conocidos están el índice de reactividad interpersonal, o IRI, que se basa en ese modelo de Davis que acabamos de ver, y luego hay otras medidas más específicas, como una que evalúa la empatía hacia víctimas de violación. Vamos a pararnos un segundo en cómo funciona esta última porque es muy revelador. Primero, se le pide a la persona que imagine un escenario, una agresión sexual. Después, se le pide que valore cómo se sentiría la víctima en esa situación. Y por último, que valore sus propios sentimientos al pensar en lo que le ha pasado a esa mujer. Es una forma de medir tanto la parte cognitiva como la emocional en un contexto muy concreto y muy duro. Y todo esto nos lleva a la pregunta del millón, la que tiene unas implicaciones gigantescas para la rehabilitación y para la prevención. Si podemos medir la empatía, ¿podemos también enseñarla? Pues la respuesta que nos da la psicología a día de hoy es un sí bastante claro. De hecho, el entrenamiento en empatía es una pieza clave en los programas de tratamiento para delincuentes, y es especialmente importante en los programas para agresores sexuales, donde esa falta de empatía suele ser uno de los factores centrales del problema. El objetivo final de estos programas es muy claro: que no vuelvan a delinquir.
Se trata en el fondo de reconstruir o de reforzar ese freno psicológico del que hablábamos. Si se consigue aumentar la capacidad de una persona para conectar con el sufrimiento de los demás, se reduce la probabilidad de que vuelva a hacer daño. Y vamos a terminar con una pregunta que da que pensar. Si la empatía, ese mecanismo tan complejo de conexión humana, se puede aprender, se puede entrenar, ¿significa eso que la violencia en cierto modo se puede desaprender? Todo lo que hemos visto apunta que sí, y eso abre una puerta de esperanza enorme para entender y tratar la conducta agresiva.